Ya estamos con un programa especial en CNN Chile. La presidenta Michelle Bachelet confirmó en su cuenta pública, seguramente usted lo vio, que el próximo mes enviará el proyecto de educación superior para fijar las reglas permanentes de la gratuidad y el aumento también de esta misma. Para conversar sobre este tema, nos acompaña en este panel especial de educación el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Central, Gabriel Iturra. ¿Cómo estás, Gabriel? Bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Y el rector de la Universidad de Santiago, Juan Manuel Solesi, rector, gracias a usted también por venir. Muchas gracias por la invitación. Bueno, primero, para comenzar el debate, los quiero invitar a ver precisamente lo que señaló hoy en esta materia la presidenta Bachelet. Enviaré el proyecto de educación superior el próximo mes. Fijaremos las reglas permanentes de la gratuidad y la manera en que aumentará la cobertura. Desde el próximo año incluiremos a la gratuidad a los institutos profesionales y centros de formación técnica sin fines de lucro y acreditados por 4 años para estudiantes de los primeros 5 deciles de ingreso. El año 2018 habremos ampliado la gratuidad hasta el 6º decil y la ley fijará los mecanismos para avanzar en cubrir los deciles restantes. Transformaremos la actual Comisión Nacional de Acreditación en un Consejo para la Calidad de la Educación Superior que sea de verdad plural e independiente. La acreditación entregada por este Consejo será obligatoria, con criterios conocidos y públicos que aborden de manera integral la exigencia de calidad. Ahí estaban las palabras de la presidenta Bachelet. Nosotros estábamos conversando un poco antes de comenzar la entrevista en vivo y los dos estaban más o menos de acuerdo en que no hay grandes anuncios, o por lo menos ya era parte de lo que se conocía, ¿no? Rector. Bueno, yo creo que el tema de educación, el caso de educación es un tema ya bastante conocido y viejo, digamos. O sea, estamos hablando del 2007, la primera comisión presidencial sobre educación, después del 2011 todo lo que ocurrió, digamos, con las movilizaciones estudiantiles. Prácticamente se decantó una agenda. Yo me acuerdo que en ese momento se estableció en el Consejo de Rectores ciertos puntos convergentes que hoy día son prácticamente los mismos temas gruesos, ¿ya? En los cuales se van a estar incluidos en la ley, la acreditación, la superintendencia, la subsecretaría, la admisión, cosas de ese estilo, digamos. Pero, por ejemplo, rector, y se lo pregunto a los dos ahora, en materia de gratuidad, el llegar al 2018 al 6º decil no era algo que conocieran todos y tampoco formaba parte de las promesas iniciales, donde se hablaba del 70% al terminar este gobierno, ¿cierto? Del 7º decil. Y les quiero poner otros datos más, parte de la polémica que ha habido durante las últimas semanas. Por ejemplo, cuando Ignacio Walker dice que esto es una quimera, que no va a haber gratuidad, que el sistema económico no da para cubrir la gratuidad para los estudiantes universitarios. Sí, yo creo que a mí me gustaría señalar que, primero, en términos visuales, uno lo que ve a una presidenta bien dudativa, bien nerviosa a la hora de poder señalar algunos elementos principales que debiese abordar una reforma estructural a un sistema de educación pública. Y en ese sentido también nosotros vemos con cierto asombro cómo dentro de la misma colectividad hoy día de la nueva mayoría hay ciertas voces que están hablando de que, por ejemplo, una gratuidad universal es imposible de cumplir. Entonces, en ese sentido, cuando la presidenta señala y dice que vamos a avanzar gradualmente hacia un proceso mayor dentro de la gratuidad, de esta cobertura, la verdad es que para nosotros, al menos los estudiantes que venimos peleando desde hace décadas ya, lo que es una educación gratuita para todos los estudiantes de Chile. Y eso no contempla en este caso el factor que hoy día plantea la presidenta de la República. Sí, Gabriel, precisamente estuvimos siguiendo parte de los tweets que tenías hoy día, puesto precisamente cuando seguía el discurso de la presidenta Bachelet, y este es uno de los que estaba arriba. Lo tenemos ahí listo, preparado como para mostrarlo, y habla precisamente de lo que tú estabas señalando ahí, demandando gratuidad universal. Y siguen hablando de deciles, dices, esto es gobernar con oídos sordos. No vengan a hablar de diálogo. ¿Qué significa eso? No vengan a hablar de diálogo, que a raíz de los anuncios de la presidenta Bachelet ya no van a conversar más como Federación de Estudiantes. No, si uno ve el discurso de la presidenta, las principales palabras que ella ocupa es el diálogo. Habla de juventud, habla de gratuidad. Pero ¿de qué diálogo me están hablando si el movimiento estudiantil viene hace muchos años tratando de generar cierto consenso con el gobierno y tratando de avanzar gradualmente, en este caso, a una reforma que sea de carácter estructural? Entonces, cuando se nos dice que nuevamente la gratuidad solamente va a beneficiar a algunos, en este caso a nosotros nos molesta porque la demanda de nosotros es gratuidad universal. Y si vamos a hablar de desaceleración de la economía y que no existen los recursos suficientes, bueno, entonces cuestionémonos, por ejemplo, qué está ocurriendo hoy día con los recursos naturales y cómo en este caso las empresas transnacionales se llevan recursos de todos los chilenos. Ahora, en ese sentido, rector... Pero yo quise hacer un alcance, independientemente que uno haya votado o no haya votado por la presidenta Bachelet en su elección pasada, digamos, ella se comprometió con el país en llegar al 70% de gratuidad, no se comprometió en gratuidad universal en su periodo, digamos, al 70%.
no va, hoy día ha dicho no 70, sino que 60 vamos a llegar al final del periodo. Y las razones son claras, o sea, nadie puede desconocer que hay una situación económica y financiera del país muy distinta a la que con la cual se planificó o se planteó el programa. Entonces, yo creo que si bien es cierto no hay gratuidad universal, y yo no tengo claridad si va a poder haber exactamente gratuidad universal. Sumándose a lo que yo le anunciaba recientemente, que era lo de Ignacio Walker, que no va a haber, que no va a poder haber, porque no va a haber situación económica que lo pueda cubrir. Claro, va a quedar muy poco, digamos, para cumplir ese 70% en una primera etapa, digamos. Después se podrá llegar a un 80% y quizás eso sea ya lo último que se puede hacer, digamos, en términos de gratuidad. Ahora, en ese sentido también se ha discutido, yo les decía durante las últimas semanas, parte de la claridad que necesitan de parte de las universidades, y ahí le pregunto directamente de su opinión y la tuya también, porque el proyecto, de la manera en que ha sido presentado ahora, bueno, a partir de junio se va a presentar, lo dice la propia presidenta, pero no tiene los mecanismos para que las universidades puedan solventar a esta cantidad de alumnos recibiendo la gratuidad. Y eso es un problema que algunos señalan podría significar que varias universidades no se sumen. Bueno, yo creo que efectivamente ahí hay una dificultad mayor. Yo creo que el peor problema ha sido cómo ha sido administrada o operacionalizada la gratuidad este año, digamos. Si eso no se corrige, digamos, al próximo año, vamos a tener una situación que va a abarcar a un porcentaje alto de estudiantes, pero si entran los CFT y entran los IP, y este año no hemos podido resolver el tema de todas las letras chicas y todos los detalles que tiene el tema de la gratuidad, efectivamente el problema va a ser mucho más serio. Ahora, de todas maneras, Gabriel, se ha dicho y ya está prácticamente reconocido que va a ser la gratuidad a través de Glosa nuevamente, porque el proyecto, si entra en junio, no alcanza nunca a estar listo ni discutido. Sí, yo creo que partir ahí un poco mencionando de que, yo creo que hay una distinción, un matiz. Yo creo que sí existen los recursos suficientes en este caso para poder financiar íntegramente la educación, y no solamente la educación, sino que también otros derechos sociales como la vivienda, el trabajo, la salud, etcétera. Pero metiendo en este debate, que es la pregunta en concreto, nosotros vemos cómo de una otra forma se prometen ciertas cosas. Por ejemplo, se dijo que entre los primeros 100 días de gobierno se iba a presentar el proyecto de la reforma de la educación superior. Recordemos el debate en noviembre, diciembre del año pasado. Miles de estudiantes con una incertidumbre tremenda respecto a cuál iba a ser su futuro académico. Yo entiendo que quizás muchos estudiantes que eran mechones, o que en este caso son mechones de la USACH, vieron en ese momento si iban a poder estudiar en la USACH, dónde iban a poder estudiar, si cumplían con los años de acreditación o no cumplían. Entonces, que hoy día el presidente de la Cámara de Diputados, del Senado, la misma presidenta, la ministra, vuelva a insistir con financiar vía glosa presupuestaria una cosa que debiese ser un elemento de una reforma educacional, me parece a mí una falta de respeto. Bueno, y a propósito de lo mismo, escuchemos las palabras de la ministra y algunos parlamentarios respecto a esto mismo. Un discurso que la presidenta hace una cuenta de lo avanzado, y eso es muy importante porque de pronto la gente ve pedazos de la reforma. La idea de una reforma en marcha, en que nos quedan dos grandes proyectos de la reforma. El que se está tramitando actualmente, que es Nueva Educación Pública, que pasa del sostenedor municipal a servicios locales. Es un proyecto muy importante, 3 veces se ha intentado hacer antes. En Chile no había habido fuerza para hacerlo o disposición. Está ya en pleno trámite, estamos saliendo de Hacienda, de la Cámara de Diputados, y esto va a ser ley de la República en unos meses más. Bueno, en materia de gratuidad vamos a ir por glosa nuevamente para el próximo año, porque los plazos nos dan de otra manera, si bien el proyecto entra en junio, pero luego no nos encuentra, ¿no es cierto?, lo que va a ser la discusión presupuestaria. Nosotros lo dijimos hace mucho tiempo, deberíamos haber partido por ahí. O sea, todo el financiamiento de la educación superior debería haber partido por las familias más vulnerables, institutos de formación técnica, y se hace al revés. Se financia muchas veces a la Universidad Católica, a los lugares donde entran los muchachos que tienen mejores puntajes, que vienen de las familias más ricas. Eso claramente no ayuda. Ahí está parte de las declaraciones, y hacen alusión precisamente al final, Felipe Kast, a lo que usted estaba señalando, rector, esto de incluir a los CFT y a los institutos profesionales también, claro, cumpliendo los requisitos para la gratuidad, que son no tener el lucro y también estar acreditado la cantidad suficiente de años. Más difícil aún. Sí, bueno, yo creo que el tema es complejo en sí. Esto va a ser glosa presupuestaria, espero que no vayamos al Tribunal Constitucional, pero sencillamente va a ser glosa porque no hay otra manera, no hay ley.
¿ya? Y si no hay ley, por el retraso que tiene la ley, como señalaba recién Gabriel, el retraso del primer año, entre los 100 primeros días, etcétera, esto se ha postergado 8 veces del segundo semestre del 2014. Entonces, efectivamente nos vamos a encontrar en un momento en que hay que asignar los recursos para la gratuidad y no hay ley, y la única solución es hacerlo a través de una glosa presupuestaria, que también es una ley en el fondo, pero que no está en el contenido de una ley de educación superior, digamos. Ahora, eso es complejo porque no permite que haya una discusión pública respecto de cómo se deben distribuir estos recursos de la gratuidad. Se puso en el tapete de la discusión la comparación. ¿Cómo era, rector? Y te lo pregunto a ti también, Gabriel. Antes, cuando se funcionaba con becas, algunos dicen que con la gratuidad los costos lo están pagando las universidades solamente. Y que, por lo tanto, va a ir en detrimento de las mismas. Sí, yo creo que, a ver, del pasado de la historia, la verdad es que yo no desconozco un poco quizá, pero lo que yo puedo ver hoy día que, por ejemplo, existe una brecha importante entre lo que es el arancel real y la diferencia, digamos, de lo que se paga. Hoy día, por ejemplo, existen universidades con una desregulación total de lo que significa un arancel que debiese costar una carrera con el que justamente cobran. ¿Cómo se llama eso? Lucro. O sea, no existe otra palabra para llamar aquello. Yo vengo de compartir con los compañeros hoy día de la Universidad Andrés Bello, quienes hoy día acusan a un grupo controlador que se ha comprobado, ayer salió un informe en CIPER Chile, de que existen miles de millones de pesos a cuentas bancarias en el extranjero, de que existe arriendo indiscriminado de el inmueble que por esa vía, digamos, se genera lucro. Entonces, ¿cómo se va a generar un financiamiento, ya si es que no existe una regulación concreta, por ejemplo, con un tema trascendental, que es el lucro en las instituciones de educación superior? No basta solamente con señalar parámetros hoy día de acreditación, una CNA por lo tanto cuestionada a su vez, sino que también habla de cómo construimos un sistema de educación pública, pero que a su vez se haga cargo también de lo que se ha generado de forma desregulada, que hoy día son instituciones de carácter privado que hoy día lucran abiertamente. Ahora, hay que decir que de alguna forma, no sé si ustedes lo entenderán así también, la presidenta cierra hoy una discusión que se abrió durante la mitad de la semana, ¿cierto? Se llega al 2018 hasta el 6º decil, pero se avanza a través del proyecto de ley que va a ser enviado, donde van a estar los mecanismos, dice la presidenta. Y con eso se cierra la posibilidad de que se permitiera el lucro como habían propuesto algunos senadores, incluso de la nueva mayoría, el senador Monte, el senador Rossi. Sí, yo coincido que quizá es un buen elemento. Nosotros desde el CONFECH tuvimos la oportunidad de ver ciertos borradores de, por ejemplo, lo que significaría una superintendencia a la hora de poder fiscalizar el lucro, pero creo que quedamos cortos. O sea, esto es la medida de lo posible, aquí no se puede solucionar de esa forma. No basta con multar, por ejemplo, a universidades privadas que en este caso estén lucrando. Acá se trata de volver a rebatir ciertos debates que son cierto consenso. ¿Por qué no castigamos ya de manera penal, ya con una tipificación, aquellas instituciones o personas naturales o jurídicas que en este caso están lucrando? Hoy día no basta solamente con sancionar, hoy día no pueden haber universidades privadas que lucren, pero a su vez también tiene que existir una figura legal. El mismo fiscal lo mencionaba hace una semana atrás. Se ha comprobado que existe el lucro en instituciones, pero no tengo la herramienta legal, el tipo legal, la figura para poder sancionar. Sí, rector, más allá, en esta misma idea a la que yo hacía alusión, se hablaba de 3 estamentos y prácticamente se lo presentaba como un sinceramiento de lo que va a ser posible, para hacerlo posible. Estamentos donde estén las universidades del Estado, que usted representa, aquellas universidades que tengan un compromiso social, de alguna forma se lo presentó así, que son, por ejemplo, podrían ser la universidad que está en el G9, ¿no? Y otras universidades... Un compromiso público se ha dicho. Un compromiso público. Sí. Y otras que definitivamente no reciban ninguna plata del Estado, pero que puedan funcionar con lucro, universidades privadas. Claro, pero ojo a ella, la situación no es que puedan funcionar con lucro, o sea, no habría lucro en la educación superior. ¿Sí? Eso significa que debería terminarse el lucro también en los CFT, los IP, que sí hoy día están autorizados, que sí, pueden lucrar. Que funcionan de esa forma, sí. Que pueden lucrar. De hecho, es el cambio un requerimiento para... El tercer grupo llamemos universidades, porque aquí hay que distinguir entre universidades y universidades, digamos. O sea, ese es otro tema que no hemos tocado. El tercer grupo va a poder cobrar probablemente, ¿verdad? Pero no va a poder lucrar, o sea, va a tener que tener rentas de acuerdo a un cierto estándar, digamos, y va a tener que cobrar matrícula dentro de ciertos estándares, digamos, y finalmente declarar todos sus gastos y ser supervisada en todo lo que signifique por el sistema regulatorio de educación que existe en Chile. Ese sería el tercer grupo. Es que el problema frente a eso es que si usted no tiene lucro, si no se le permite el lucro, y además tiene que estar acreditado, estaría cumpliendo con los requisitos entonces para recibir plata del Estado, porque si no...
terminaríamos nuevamente yendo al Tribunal Constitucional porque sería discriminatorio, ¿no? Sí, pero alguien podría decidir no querer recibir plata del Estado porque quiere desarrollar un proyecto específico académico. Correcto. Y debería tener el derecho legítimo a poder hacerlo, digamos. Sí. Pero no le venga a pedir plata al Estado, no tenga problemas, digamos. O sea, eso tiene que resolverlo de una manera distinta. Independientemente que el Estado, si hay estudiantes en situación de problemática de la institución, va a tener que entrar de igual forma. Digamos. Yo en ese punto quisiera detenerme porque creo que ahí podemos abordar quizá un debate que todavía no se ha dado de manera sustancial, que es, por ejemplo, hoy día el 85% de la matrícula de educación superior se encuentra concentrada en universidades privadas, por ejemplo, a la cual yo provengo. En ese sentido, hay que hacerse responsable, y el Estado debe hacerse responsable de lo que significó durante los gobiernos de los años 90, de los 2000, de la creación de reguladas instituciones privadas sin fiscalización alguna y que de una otra forma generan lucro. Entonces, cuando hoy día el mismo Estado también le pido ciertas exigencias, que quizás vamos en la misma sintonía, yo de hecho sería aún más severo en esa sanción o en esa fiscalización o requisito. Por ejemplo, años de acreditación, que no exista lucro, los grupos controladores, también un tema importante que para el estamento estudiantil es fundamental. Por ejemplo, democracia en el interior de estas casas de estudio que reciben recursos del Estado. Pero ¿qué ocurre en este caso y quién se pone a pensar por parte de los estudiantes? Que en este caso son los estudiantes más vulnerables del país y que hoy día muchas casas de estudio o muchos grupos controladores nos ocupan como escudo humano, como carne de cañón, viendo a los estudiantes más pobres. Acá, por ejemplo, hay una posibilidad. ¿Por qué el Estado hoy día no podría plantear una figura legal que implique una estatización voluntaria de aquellas universidades privadas que deseen entregar su patrimonio al Estado y que el Estado se haga cargo de la educación? Porque hoy día el Estado, por ejemplo, no tiene facultades suficientes, porque la ley del administrador provisional solamente viene a tratar de salvar la casa de estudios, por ejemplo, en la ARCIS, pero no a mejorar la situación académica de esos estudiantes. ¿Por qué en este caso el Estado no tendría que poder fiscalizar y en este caso incluso estatizar ciertas universidades privadas que no cuenten con un criterio mínimo? Ese debate, ya entendiendo que nuevamente se le tiene que asegurar a esos estudiantes una casa de estudio que genere las mismas condiciones en términos de calidad académica y también en términos de financiamiento. Ahora, en relación a la universidad, y me quedé en el último punto que usted señala, rector, de que no quisieran acceder a la gratuidad voluntariamente, incluso cumpliendo con los requisitos como conversamos, ¿cierto? Y quiero unirlo con el punto de una pregunta anterior, que es precisamente la comparación que se hace entre el sistema de becas y el sistema de gratuidad, de la forma en que está funcionando ahora, donde dicen, y voy a citar precisamente a Carlos Peña, rector de la Universidad Diego Portales, que no hay ninguna universidad del sistema que para 2017 pueda hacer ajustes como este, no se puede y sería un desastre para el sistema. Parte de lo que utilizó como argumento para señalar que algunas universidades no se van a sumar o podrían no sumarse. Claro, pues, yo creo que Peña tiene razón, digamos, o sea, en el fondo no es simple recuperarse y no es fácil entrar, digamos, o sea, yo creo que no va a ser simple que otras instituciones quieran entrar al sistema de gratuidad así tan simplemente. Yo creo que si estuviera claro todo y se administrara todo de una forma más, no quiero decir más transparente, pero más escrita, para que hubiera un reglamento, que hubiera un procedimiento respecto al tema, sería mucho más simple para las instituciones tomar una decisión en ese sentido, digamos. ¿Y qué pasa con la autonomía de los planteles? Porque también se dice que una limitación, por ejemplo, en la cantidad de matriculados que hay para carreras determinadas, ¿eso es influir en la libertad de acción de las propias universidades? Claro, es que yo creo que la autonomía yo la respeto y creo que debe ser una libertad de cátedra, una libertad de pensamiento y de cualquier ideología, digamos, al interior de la institución, pero no puede ser, digamos, todo lo que uno quiera. O sea, hay alguna frontera, algún límite que se topa con lo que el Estado está entregando para reconocerte como una institución que estás haciendo un aporte. Si tú no tienes calidad, por mucho que tengas autonomía, alguien va a tener que entrar y decirte las cosas y tratar de mejorarlas, digamos. O sea, eso es en cualquier parte del mundo. ¿Ahí queda más claro que se hace necesaria una división entre estos grupos de universidades, Gabriel? O sea, yo creo, un poco metiéndome en el debate anterior, que también acá lo que está en discusión tiene que ver con este servicio a Chile, esta vocación pública que hablan algunas universidades, pero también hay que cuestionarnos en qué consiste hoy día ser una universidad pública, más allá de la propiedad. Por ejemplo, cuando hoy día tenemos a universidades que lamentablemente tienen que autofinanciarse, estoy hablando de universidades del Estado,
porque hay una lógica del mercado que impera en la educación. Eso no es educación pública. Hay que fortalecer justamente esa educación pública. Cuando tenemos universidades, ya sea estatales o privadas, que generan investigación o generan conocimiento solamente para la empresa y no al servicio de la mayoría del país, eso no es una educación pública. Entonces, cuando nosotros hablamos de transformar y financiar y fortalecer un proceso de un sistema nacional de educación pública, estamos hablando justamente de tocar tanto a las universidades estatales o en este caso a estas universidades privadas que dicen ser públicas. Pero también acá hay dobles intenciones. También han habido ciertos rectores de universidades privadas que en realidad, más que hacer una crítica, como por ejemplo mencionaba el rector, a que se tenga un marco jurídico claro de cómo se va a financiar o cuáles van a ser estos requisitos, en realidad lo que esconden por detrás es decir que ellos no quieren que exista una regulación alguna, porque uno transforma también en un proyecto totalmente particular y privado. Eso es lo que existe. Por ejemplo, se habla, uno de los temas más de fondo para mí es el tema de la calidad, y se habla del tema de la acreditación, ¿no es cierto?, que hay que corregirlo. Pero la calidad no es la acreditación. La calidad es algo que es permanente en el tiempo. Entonces, entre acreditación y acreditación, la universidad tiene que ir mejorando permanentemente su calidad. ¿Quién va a supervisar eso? Si eso no está incluido en este consejo que se habló hoy día, digamos. Que fue el anuncio precisamente de la presidenta Bachelet, claro, pero si va en eso ese no está sentido. incluido como una manera de ver que hay una mejora continua en la institución, digamos, permanentemente, la acreditación sería como, hoy me vienen a revisar hoy día, entonces me preparo, digamos, después me vienen a revisar en 4 años más, me preparo de nuevo. Tiene que ser un proceso continuo de mejora en la institución. Y eso hay que dejarlo instalado en cada una de las instituciones. ¿Qué echaron de menos que era necesario que se presentara por parte de la presidenta Bachelet hoy, más allá de lo que ya se había dado a conocer? Me imagino que a ustedes les llegan algunas minutas con que esto es parte de lo que va a estar incluido en el proyecto de ley que se presenta en junio, alguna cosa, algún adelanto. ¿Qué había? ¿Qué era necesario presentar ahora de manera de, por ejemplo, dejar tranquilos a los estudiantes que han tenido varias jornadas de movilizaciones antes de este discurso precisamente? Sí, nosotros hemos sido bien directos y enfáticos en decir que no podemos seguir esperando la presentación de un proyecto de ley que todavía sigue siendo fantasma. Se le puso una nueva fecha, habrá que esperar que se cumpla, pero en realidad nosotros no podemos seguir esperando. En ese sentido se le dijo a la presidenta que había un ultimátum hasta el día 21 de mayo para que pudiese responder los elementos o las demandas estructurales que hoy día estamos planteando. No se habló de gratuidad universal, insistimos, ya no basta solamente con dar gratuidad solamente a algunos pocos, sino que la gratuidad tiene que ser universal. No se habló de democracia al interior de los planteles educativos, porque por ejemplo no podemos elegir democráticamente las autoridades. No se habló de cómo se erradica la lógica del mercado de la educación. No se habla de, por ejemplo, penas de cárcel para las personas que lucran. No se habla de qué vamos a hacer con las múltiples instituciones de carácter privado que hoy día, de forma irregulada, por ejemplo, el Grupo Controlador Lauret, que en este caso está a cargo de la Universidad Andrés Bello, y que los estudiantes llevan una movilización de más de 9 días, y no se plantean en el fondo cuáles van a ser estos elementos estructurales a la hora de abordar esta reforma vocacional. Sin esos puntos, sin ese eje programático, en realidad es más de lo mismo, por lo tanto los estudiantes no nos deja conformes. Nos quedan solamente los últimos minutos, rector, así que se los doy. Bueno, desde el momento que se anunció junio como proyecto de ley, yo prefiero esperar junio, no esperaba por lo tanto ninguna cosa en particular, en especial, porque yo insisto... Pero ni siquiera frente a tantas dudas que se han planteado. No, porque yo creo que las dudas son más técnicas y de detalle, digamos, y no para que la presidenta no tiene la obligación de entrar a ese nivel de detalle, digamos, más bien de esbozar líneas gruesas. Pero como se hizo el anuncio, yo creo que se planteó y el proyecto va a estar en algún momento. Y yo espero que algunas de las situaciones que plantea Gabriel estén posibles, digamos, de verlas en el proyecto. Lo que pasa es que tampoco estamos disponibles para seguir esperando eternamente, digamos. O sea, yo creo que hay que darle un corte. Lo peor que puede pasar es que se postergara de junio, digamos. Eso sería terrible. La presentación, como claro, se ha postergado anteriormente. Exacto, sería terrible, digamos. Pero y en cuanto a la tramitación, de todas maneras, hay expectativas. No, Lo que sí hay expectativas de que se demore largo tiempo. Eso va a ser larguísimo. Es una reforma compleja además. Muy compleja. Sí, pero ojo ahí que una cosa es la presentación del proyecto de ley a la ciudadanía, al pueblo de Chile, a los rectores, a los estudiantes, a todo el mundo para que la conozcamos. Y otra cosa es el ingreso al proyecto de ley. Lo que nosotros estamos diciendo, ¿por qué no se puede, en este caso, presentar y que todo el pueblo de Chile pueda conocer el contenido de tal reforma? ¿Por qué, en este caso, la presidenta Bachelet va a tomar la decisión de, lisa y llanamente, ingresar este proyecto de ley? Pero es una facultad que tiene precisamente. Sí, perfecto, pero ella en este diálogo y voluntad a generar consenso, que hoy día hablan dentro de esos discursos, perfectamente podría en este caso entregar cuáles son estos elementos de la reforma, pero eso es una decisión que ella tomó.
El rector de la Universidad de Santiago, Juan Manuel Solesi, y también Gabriel Iturra, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Central. A ambos, muchas gracias por estar con nosotros y conversar. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Que esté muy bien. Vamos a despedir este programa especial y nos quedamos con Tomás Mochati. Ya viene la entrevista.